Que así sea. Gloria al nombre de Jesús. Qué alegría poder traer una palabra a la iglesia. Y que ustedes también reciban de un siervo distinto, no siempre del pastor, un mensaje. Todos tenemos algo que entregar. El Señor nos pone aquí con una misión de traer a ustedes un refrigerio, algo para su corazón, para su vida. Hay una palabra que a mí me gusta recordarles a cada uno de ustedes. Los tesoros, las monedas, las riquezas no se echan a la basura, no se botan por ahí en el piso. Dice por ahí un proverbio que no hay que echar nuestras perlas a los cerdos. Es decir, no hay que botar lo que a uno le tiene valor como riqueza, echárselo a cualquier cosa. Y eso se refiere a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la fortuna más grande que tenemos, la riqueza más grande que como cristianos nosotros tenemos. Y por eso yo recuerdo las palabras del profeta cuando le decía al Señor: ni una sola palabra tuya caerá al piso, todas me las llevaré en el corazón. Por eso yo los invito siempre, cuando traigamos la palabra, ustedes digan lo mismo: ni una palabra, Señor, de lo que me traigan caerá al piso, todo me lo llevaré en el corazón. Abran su corazón, dispongan su mente, díganle al Señor: esta palabra que tienes hoy es para mí, hágala suya, vívala, siéntala, ámela, que es de parte del Señor lo que les traigo hoy. Padre bendito, Señor, ponemos en tus santas manos esta palabra, mi Señor. Que seas tú quien hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, mi Señor Jesús. Que uses a tu siervo, Señor, para traer refrigerio a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que nos edifiquemos, para que trabajemos en ella. Bendito nombre de Jesús, bendito Espíritu, ilumínanos ahora que entramos a tu santa presencia y recibamos tu palabra con regocijo, con amor, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, los voy a invitar entonces que vayamos para empezar Libro de los Hechos al capítulo 2. Libro de los Hechos al capítulo 2. Vamos a leer allí un texto. Vamos a leer todo el texto. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a ir hasta el 13. Vamos a leer toda esa porción allí que dice: la venida del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los invito a que nos acompañen en esta lectura. Dice allí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Subrayen allá esa palabra si ustedes tienen su Biblia en la mano. Todos y unánimes. Versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Subráyenme ahí esa palabrita: todos y llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno de nosotros, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Punto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban de ellos y decían: están llenos de mosto. ¿Saben lo que significa mosto? Dejemos hasta ahí la palabra por ahora. Mosto es lo que queda después de tomar la uva y haberle hecho el trabajo allí, es decir, es el vino. Lo que gracias hermano Exxon, me puso exactamente la cita que yo les quería decir. En otras Biblias está así traducido. Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Esa era realmente la palabra que estaba buscando. Gracias hermano Exxon. Como siempre, pilas, allá está. Gloria al Señor. Lo que estamos viendo allí es uno de los acontecimientos más grandes que hay dentro de la palabra del Señor. Mire, hay hechos subliminales y hermosos, como por ejemplo el salir de Egipto, los milagros que hizo el Señor con el pueblo de Israel, cosas maravillosas que se cuentan allí. Pero este hecho que está pasando aquí es un hecho que uno no lo puede pasar inadvertido, porque es de los más importantes, si no el más importante para nosotros como cristianos dentro de la palabra del Señor. Y se refiere a ¿qué? A la venida del Espíritu Santo del Señor. Aunque no lo crean, es de lo más maravilloso que puede haber dentro de la palabra de Dios. El pueblo de Israel antes era el elegido de Dios, y el Señor se comunicaba con el pueblo de Israel a través de sus profetas, a través de sus siervos que Él tomaba allí. Ellos dialogaban con Dios, iban que Jehová, como caso de Moisés, como caso de Isaías, como caso de Daniel, se presentaban ante el Señor y el Señor les decía: esto es lo que tienen que hacer. Y ellos iban allá ante el pueblo y les decían: esto manda el Señor que hagamos. Eso era para el pueblo de Israel. Pero a partir de este día, que se llama el día de Pentecostés, la historia se parte en dos. Y se parte en dos porque aquí en este punto nace algo de lo que nosotros hoy vivimos, y se llama la iglesia. Ya a partir de ese momento no estuvo solamente con Israel, sino que a partir de este momento el Señor empezó a tratar con los samaritanos, con los gentiles, con todos. Todos fuimos abiertos a recibir, a entrar a la presencia del Señor. Por eso este evento marca un antes y un después. No es una reunión cualquiera. No fue que llegaron y se juntaron allá. Es el momento más grande y maravilloso que nosotros como iglesia tenemos. El nacimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Este es el punto cuando nace la iglesia. Y nace la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo. Como les digo, antes trataba el Señor con profetas y con personajes otros, sacerdotes. A partir de este momento ya es el Espíritu Santo quien habla a todos. No está valiéndose de un miembro, sino que está directamente el Señor entrando a cada uno de nosotros. Miremos algunas de esas partes allí. Yo quiero que vayamos allá al libro de los Hechos, capítulo 1, regáleme, el versículo 13. Porque allí dice, y yo les dije, subráyeme en unas palabras, decía que estaban todos unánimes. Pero ¿quiénes eran todos? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiénes eran esos todos que estaban allá recibiendo esa promesa? Pues miren los todos que eran. Hechos capítulo 1 versículo 13 dice: y cuando llegaron, subieron a un lugar donde se alojaban. ¿Quiénes? Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hijo de Jacobo. Versículo 14 dice: todos perseveraban
unánimes. Aquí vuelve la palabra, todos perseveraban unánimes. Es decir, no era solo Pedro, no era solo Mateo, no era solo Marcos. Todos en la congregación, todos estaban buscando, perseveraban unánimes. Unánimes quiere decir de continuo. No es que paraban, no es que se cansaban, no es que iban. No, unánimes. Todos oraban unánimes en oración y ruego junto a las mujeres, y con ellos estaban María, la madre de Jesús, seguramente estaría María de Cleofas, seguramente estaría la Magdalena, es decir, las otras mujeres también estaban, y con él sus hermanos. Y me regala el siguiente versículo, por favor. En aquellos días, no, dejémoslo hasta el anterior, está bien, solamente donde se mencionaban quiénes eran los todos que estaban reunidos. Pues los todos que estaban reunidos eran precisamente ellos, todos los apóstoles, todos los que habían estado con Jesús. Ahí en el versículo, creo, en uno de los versículos, no recuerdo cuál es, habla incluso del número exacto de los que estaban en ese lugar, al cual llamaban aposento alto. La palabra del Señor la menciona, 120 en total estaban en ese lugar. Esos 120 estaban adorando al Señor, orando, buscándolo, haciendo seguramente uno de los mayores ruidos. Imagínense, eran 120 personas orando, gritándole, rogándole. ¿Se imaginan 120 personas en ese alboroto? Pues me imagino cómo sería, cómo se sentiría ese lugar. Pues nada que contar como hoy en día, ¿no? Cuando llega uno a la iglesia y hay tanta gente orando y la gente mira desde afuera y ve eso que se está haciendo y que no se contiene cuando uno está orando, cuando está en la presencia del Señor. Pues estos estaban haciendo eso mismo, estaban llegando a esa situación. Quiero que vayamos ahí a Hechos, capítulo 1, en el versículo 4, por favor. Quiero que me lo regale, 4 y 5. Que yo quiero que veamos allí 4. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Está hablando del Señor Jesucristo, porque uno se pregunta por qué estaban allá. Pues mire lo que el Señor dice: váyanse a ese lugar, quédense. Y dice que esperasen la promesa del Espíritu del Padre, la cual ya les había oído decir. Y el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí está el motivo por qué ellos estaban allá reunidos. Estaban reunidos justamente es porque el Señor mismo les dijo: vayan a ese lugar y esperen hasta que ustedes sean llenos de algo que se llama el Espíritu Santo. Como les digo, en el pasado el Espíritu Santo no estaba en cada uno de los israelitas, sino que Dios hablaba a través de sus profetas con el pueblo de Israel. Pero en este punto pasa algo grandioso, y es que el Señor no les dice: ya no voy a tratar con otras personas, voy a tratar con ustedes directamente, y todos, cada uno va a ser llenos con algo que se llama el Espíritu Santo del Señor. Ese era lo que hacía grandioso y glorioso este momento. Por eso cuando ellos llegan allí a ese lugar, están en ese aposento y empiezan a adorar y empieza a sentirse algo extraño, dice la palabra de Dios que de repente se oye como un viento recio y un sonido de ese viento allí, así, un viento fuertísimo que caía sobre ese lugar y anunciaba la venida del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Yo sé que usted lo ha visto en redes, yo sé que usted lo ha visto por ahí. Hace no muchos días estábamos viendo que como en los aires empezaba a sentirse un sonido. Algunos dicen que sonaban como trompetas, que sonaban. ¿Sabe qué dijeron los científicos?
que eran vientos recios que se estaban golpeando. Y cuando yo veo eso, que son vientos recios, me acuerdo del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo cayó sobre la gente justamente cuando un viento recio empezó a sonar. Esa era la venida del Espíritu Santo en ese entonces. Y dice que la gente seguía ya agolpada y empezaron a bajar como llamas de fuego sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y los que estaban por ahí pasaban y miraban esa gritería y esa algarabía y eso que estaba pasando allí. Y algunos, dice, se quedaron atónitos porque no sabían de qué se trataba esa vaina. Porque es que lo del Espíritu Santo hay que saberlo entender, hay que saber qué es el Espíritu Santo. Y ellos no tenían idea de qué era eso. Atónitos se quedaban. Otros decían que se burlaban. Decían, mírenlos, esos están como locos. Esos se pusieron fue ya borrachos, no sé de qué está pasando. Otros se maravillaban de ver esa situación. Imagínense oírse un viento de repente golpear, viendo esas llamas y esa gente hablando diferentes idiomas. Dice que hablaban el arameo, el hebreo, que estaba el griego, el judío, el que venía de Egipto, y todos los oían hablar en su idioma. Y decían, ¿estos no eran los gentiles? ¿No eran estos acaso estos galileos? ¿No eran esos pescadores analfabetas y ahora hablando idiomas? Es que esa es la promesa del Espíritu Santo. Se maravillaban de verlo. Y eso no está muy lejos de la realidad de hoy. Usted vaya a un lugar donde haya una manifestación del Espíritu Santo y usted verá gente enfrente de las calles pasando, burlándose de todos esos aleluyas que están recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Vaya a un lugar de esos y verá que habrá gente que esté incómoda, que los esté tratando de locos y de borrachos, igual como los trataron a ellos, porque no entienden qué es el Espíritu Santo, no saben de qué se trata el Espíritu Santo del Señor. Esto que aconteció ese día, eso que se dio ese día, tenía un motivo para que ellos llegaran a ese punto de llegar a recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el Señor estaba entregándoles el Espíritu Santo? Pues bien, vamos a ir a Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor les estaba enviando el Espíritu Santo? Porque es como si les estuviera entregando a ellos algo demasiado grande para que pudieran administrar. Dice poder. ¿Qué tipo de poder era? Miremoslo allá en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, por favor. Marcos 16, 17, 18. Mire el poder que ellos recibían. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Te das cuenta por qué ese poder del Espíritu Santo era necesario que lo recibieran aquellas personas? Pues sí, si miramos por ahí unos capítulos atrás en alguno de los evangelios, recordamos cómo los apóstoles fueron un día a reprender unos demonios, y los demonios salieron y vea, se les burlaron así en la cara y los aruñaron y los mandaron para la casa regañados. Llegaron allá ante el Señor casi llorando: ay, mire que nos aruñaron los demonios. ¿Sabe por qué? No tenían poder, no estaba el Espíritu Santo. Por eso era necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia. En un comienzo sobre sus apóstoles, pero hoy los recibe sobre los siervos que están siguiéndole a Él. Eso no se ha terminado allá. El Espíritu Santo no quedó allá. Ese es también para hoy.
el Espíritu Santo. Y dice el Señor allá en su palabra: recibirán poder, y ese poder es el de sanar enfermos, el de echar afuera demonios. Es el poder que tiene la iglesia, entregado por el Señor a cada uno de sus siervos. Por eso era necesario recibir el Espíritu Santo. Ese momento que vivimos allá, capítulo 2 del libro de los Hechos, eso que está allí es lo que conocemos hoy el día como avivamiento. Muchas personas han preguntado y han escuchado: ¿qué es eso de avivamiento? Yo creo que ustedes han visto por las redes, alguna persona les ha mencionado alguna vez: es que estamos viviendo un avivamiento. En otros lugares se ora: Señor, danos un avivamiento. Hay personas que ruegan en su vida: Señor, dame un avivamiento en mi vida. Y nos preguntamos: ¿qué es un avivamiento? ¿De qué se trata un avivamiento? Pues este que acabamos de leer acá, capítulo 2, ese es un avivamiento, el primer gran avivamiento que menciona la palabra del Señor. Entonces, si miramos esto que les he hablado, ¿qué podemos decir que es un avivamiento? Resumámoslo en algunas cositas. Primero, un avivamiento es la manifestación de Dios en todo su esplendor. Yo creo que vayamos a una escritura. Regálame Segunda de Crónicas en el capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Miremos versículos 12 al 14. Yo les voy a contar un poquito allí la historia de lo que está pasando. Resulta que David le había prometido al Señor hacerle un templo. David no lo pudo construir, pero su hijo Salomón lo logra al fin construir. Este momento que está viendo Segunda de Crónicas, perdón, le dije Corintios, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 14 y 12 al 14. El evento que se menciona allí es cuando ya Salomón termina de construir el templo y lleva el arca del pacto adentro. Entonces imaginen la situación: está allí Salomón, terminó el templo, cogen el arca del pacto, era donde estaba la presencia de Dios. Cuando ellos necesitaban hablar con Dios, que no lo podía hacer todo el mundo, solamente el sumo sacerdote, entraba hasta ese lugar, y allí en el arca del pacto que moraba la presencia del Señor, él presentaba hacia sus ofrendas, sus peticiones, lo demás. Mira lo que pasa allí: y los levitas, cantores, todos los de Asafá, los de Gemán, los de Gedetún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Déjamelo ahí un momentico, porque yo quiero ver. Mire cómo estaban allí. Estaban callados, estaban sublimes en oración ahí, Señor. No, mira con la alegría con que fueron a la presencia de Dios. Dice ahí que iban con salterios, iban con arpas, iban con trompetas. Imagínense, eran 120, se imagina 50 trompetas sonando, todos cantando en alegría. Eso tendría que haber sido una fiesta tremenda, porque es que venir a la presencia de Dios es eso, es una fiesta, es un gozo ir ante la presencia de Dios. Y ellos se presentaban en esa forma. Versículo 13, por favor. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciéndole: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, y solo entonces, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Imagínense, en el pueblo adorando, el pueblo cantando, el pueblo regocijando. Y dice: solamente cuando el pueblo hizo eso, baja una nube sobre el templo. Versículo 14 dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Qué precioso!
baja esa nube, se adentra dentro del templo, allí donde la casa de Dios. Esa nube, ¿sabe qué era? Era la gloria, la presencia de Dios en ese lugar. Y esa gloria, esa presencia de Dios se logró cuando un pueblo empezó a cantar, cuando un pueblo empezó a alabar y con alegría se presentaron ante Jehová. Y Jehová desciende en una nube y lo llena todo, lo llena de tal forma que dice que incluso los sacerdotes, imagínense, los sacerdotes se tuvieron que salir porque no podían con la nube. Dios lo inundó todo, lo llenó todo, no había espacio para nadie más, solamente Jehová habitaba en medio de ese lugar. Ese es un avivamiento. Un avivamiento es cuando la presencia de Dios lo llena todo, cuando en nuestras casas Dios lo llena todo, cuando Dios abarca con su Santo Espíritu cada uno de los lugares de nuestras residencias, de nuestros hogares. Cuando Dios abarca todo en nuestras vidas, nuestro corazón, cuando llena nuestra mente, cuando llena nuestro cuerpo, eso es un avivamiento. Cuando Dios lo llena todo, no existe ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo de la izquierda, ni lo de la derecha. Existe Dios y su Espíritu Santo llenándolo todo. Eso es un avivamiento. Dios lo llena todo. Y eso era lo primero. Y en este salón donde ellos se encontraban, lo primero que hizo fue llenar el lugar, el aposento alto. Lo segundo que debe pasar en un avivamiento, Hechos 2:4. Hechos 2:4, por favor, hermano. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Y todos, por eso les dije, subrayen allí. No dice allí que solamente Pedro, no dice que los apóstoles, no dice que solamente la mamá de Jesús o sus hermanas. Todos los que estaban en la iglesia. No es solamente el pastor, no es solamente los líderes, no es solamente la hermana que ora. Todos, para que haya un avivamiento, es todos, dice, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, es decir, de esa nube que baja, de esa nube que se postra, de eso que lo abarca todo. Todos tenemos que ser llenos de ese Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía de que lo hicieran. De eso se trata. ¿Quieres saber qué es un avivamiento? Es eso, que la llenura, que todo lo invaga el Señor. Y segundo, que el Espíritu Santo habite en cada uno de los corazones, en cada uno de los miembros, todos unánimes y todos llenos. Eso dice la palabra del Señor. Mira que allá lo subrayé 2 veces, porque la palabra lo está diciendo varias veces para que lo tengamos en cuenta. Todos unánimes y todos llenos. Así llegó el avivamiento en aposento alto. No eran 2 allá arrodillados orando. No eran 2 allá gritando, era todo un pueblo gritando y adorando a Dios. Era un pueblo unido, buscando unánime la presencia de Dios. Eso es un avivamiento. Ahora, ¿qué logramos al ser llenos? Ya lo vimos, recibimos poder. Recibimos poder cuando estamos en la presencia de Dios. Mire, recibimos poder hasta para hablar. Y yo les quiero mencionar un caso muy particular. Déjenme contarles la historia de Jonás. Si quiere, búscame Jonás, capítulo 3, versículo 3. Pero hablemos de Jonás, por ejemplo. Jonás fue el hombre que Dios le envía una misión. Le dice, te vas para Nínive y le dices a ese pueblo pecador, malvado, le dices a ese pueblo que decidí raerlo de la tierra. Así como hizo con Sodoma, así como hizo con Gomorra, a ellos los iba a destruir. Alguna vez yo les conté de Nínive y les dije, no por disculpar a Jonás, pero Jonás, la situación de él era un poco complicada. Yo les mencioné, les dije, a veces no tenemos en cuenta cómo son las cosas. Pero yo me puse a investigar en la historia qué era Nínive, por qué Nínive era tan famosa. Y yo me encontré cosas sorprendentes de lo que era. Era un pueblo guerrero, un pueblo que le tenían miedo los pueblos de alrededor. Todos esos que buscaban hacerles guerra les tenían miedo. Y ellos
cuando cogían prisioneros de guerra, ¿sabe lo que les hacían? Les cortaban la piel, les quitaban la piel. Y ustedes recuerdan que en esas épocas se construían murallas alrededor de los pueblos para defenderse. Pues esas murallas, y como escarmiento para los otros pueblos, cogían la piel de esos prisioneros y las pegaban sobre las murallas para que todos vieran lo que iba a pasarles a ellos. Dese cuenta lo cruel que era ese pueblo. Era un pueblo terrible. Y yo esa vez les decía, no es por disculpar a Jonás, pero es que yo creo que él solito entrarse allá al pueblo y decirles, ¿sabes qué? Los van a castigar porque son pecadores, porque son borrachos, porque son fornicarios, porque hacen esto, homicidas, homosexuales. ¿Usted cree que sería muy fácil ir a decirles eso allá a un pueblo como ese? No, eso no la tenía fácil. Jonás, cuando el Señor le da la orden que vaya y haga eso, él dice, yo agarro para otro lado, compró tiquete y se fue para Tarsis. Y conocemos de pronto la historia. Allí hubo un revuelto en el mar y él tuvo que ser echado en el mar y cogió un gran pez y se lo tragó y al final fue a vomitarlo allá. Él, estando dentro del vientre del pez, se arrepiente y le dice, Señor, lo que tú quieras, voy y lo hago. Y el Señor le dice, ok, ya sabes cuál es la misión. Te vas a Nínive y le dices lo que le tienes que decir. Y él se va para Nínive entonces a decirles. Pues yo me parecía o me imaginé que Jonás, cuando fue a Nínive, lo que les iba a decir, pueblo, porque ustedes estaban echados en pecado, porque ustedes hacen esto, porque ustedes hacen aquello, el Señor los va a destruir y tienen que arrepentirse. O sea, yo me imaginé el discurso más grande que se iba a echar Jonás. Jonás capítulo 3 versículo 3, mira lo que dice. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Miremos, creo que es el versículo siguiente. Sí. Jonás se fue internado en la ciudad y le recorrió todo un día mientras proclamaba. Sí, Señor, ese es el versículo que buscaba. Decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y si vamos al versículo 5, ¿qué dice? Y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Se imagina? O sea, Jonás, en lugar de ir a echarse el discurso del siglo, como yo esperaba, pues les dijo, el Señor los va a destruir en 40 días. Y se fue. Y eso, mire, fue suficiente. Dice, los ninivitas le creyeron a quien, a Jonás. Dice, no, le creyeron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene poder. Dios es el que habla por en medio. Por eso cuando dice recibiréis poder, y cuando les dije es que hasta en la palabra hay poder, es exactamente eso. No necesitamos nosotros como predicadores o como mensajeros a veces tirarnos aquí un discurso de 3 horas para que ustedes al final digan, uy, sí, como que creo en Dios. No. Cuando el Espíritu Santo está posado sobre nosotros y habla a su corazón, con solo que le digamos, Cristo le ama, arrepiéntase, usted inmediatamente dobla su rodilla y dice, Señor, te acepto como Salvador. Ese es el poder que da el Espíritu Santo, el poder de la palabra también. ¿Quieren otro que hizo lo mismo? Terminado allá, la reunioncita esta que tenían en aposento alto, Pedro se levanta. El hermano Héctor me ayuda allá con los pasajes. Está seguido Hechos capítulo 2, después del versículo 16 o algo así. Eso, después de ese versículo, ustedes podrán ver allá cómo Pedro se levanta, ya lleno, henchido del Espíritu Santo, y les empieza a echar el discurso, les empieza a hablar de Jesucristo. Les dice, vea, y dice, se puso en pie y voz en cuello les gritaba, compatriotas judíos, ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles qué es lo que sucede. Y él empieza a hablar, si pasa todos los versículos de ahí en adelante, hablarles de Jesucristo, hablarles de la resurrección, hablarles de la promesa, hablarles del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Con ese poder de la palabra que él tenía ahora con el Espíritu Santo, dice al final que esa tarde como 3,000 decidieron decir, yo creo en ese Jesús que usted está predicando. 3,000 cayeron ahí de rodillas en ese momento. Ese es el poder
que da el Espíritu Santo, el poder en la palabra. Por eso es que se necesita poder. Y esto se logra en el avivamiento. Un avivamiento es eso: un llenar del Señor en todo lugar, un derramar del Espíritu Santo llenando todos los corazones, y un poder que reciben aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Eso es un avivamiento. Como les dije, este es el primer gran avivamiento que se menciona en la Biblia. El primero y el único que quizás se menciona ahí dentro de la palabra del Señor. Pero no es el único. Si nosotros vamos allá a Wikipedia y ustedes buscan, han habido cada cientos de años avivamientos grandísimos, avivamientos que se mencionan donde el Espíritu Santo se movía. Hace como 100 años hubo un movimiento en California que fue el de la calle Azusa. Quizá algunos de ustedes lo hayan oído mencionar. Dice allá que el pastor que no recuerdo el nombre del pastor que estaba en ese momento, decía que él simplemente se paraba, leía una porción de la palabra y él no tenía necesidad ni de predicar, que él se iba y se sentaba allá a orar, se arrodillaba a orar, y la iglesia era tomada, el Espíritu Santo entraba en ese lugar, y dicen que se maravillaba la gente, que danzaban, que oraban. En esa época, si hoy en día hay discriminación en Estados Unidos acerca de la gente negra, pues en esa época, 1900, era mucho mayor. No podían juntarse los negros con los blancos. Sin embargo, en esta iglesia iban los blanquitos allá a adorar junto a ellos al Señor, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, rompe cualquier barrera. Dicen que en ese lugar por cierto tiempo se postraba una nube en el altar, y la gente, si era un cojo, pasaba por la nube por un lado sin su pierna y al otro lado salía ya caminando en dos piernas. Algo milagroso. Dicen que gente incluso pensó que eso era, como allá en la Biblia, que eso era comprar seguramente algo divino. Llevaban frascos y decían: nos vamos a hallar un pedazo de nube y esto vamos a negociar en otros lados. Dicen que tomaban la nube, le echaban en un frasco y al salir de la nube, eso desaparecía. La nube estaba en un solo lugar y no se quitaba. Algunos de los escritos que había de esa época dicen: en las reuniones se vivían experiencias espirituales acompañadas por glosalía, que interpretada por sus practicantes es como un don de lenguas. Servicios de adoración dramáticos, entremezcla racial. Los participantes recibieron críticas de medios seculares y de algunos teólogos cristianos, incluso de medios seculares, que decían por los comportamientos que se realizaban a cabo, considerados escandalosos y poco ortodoxos. En algunos diarios que yo leí de esa época, como el Washington Post, el Daily News, algunos diarios que habían allá, las crónicas decían: parecen una manada de lobos que andan aullando, que porque ellos gritaban y no sé qué. Eso los trataron de lo más mal. Y yo decía: pues exactamente como el día de Pentecostés, así. Porque cuando cae el Espíritu Santo hay una locura, y algunos quedan atónitos, y algunos quedan como perdidos, no saben de qué se trata eso, y algunos se burlan. Eso pasa cuando hay una llenura del Espíritu Santo en un lugar. No le tenga miedo a cuando el Señor quiera tomarlo, porque Dios, cuando revele el Espíritu Santo, otros se burlarán, otros se reirán, pero usted gócese, porque el Señor así se presenta. Ahora, miremos algo de la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero ir a Juan capítulo 7, versículo 37 y 39, porque hemos hablado que entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pues vamos a ver de qué se trata eso de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de la llenura? Juan capítulo 7, versículo 37 dice, esto es hablando el Señor Jesucristo: en el último día, el más solemne de la fiesta. Aquí está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Si vamos unos versículos atrás, nos damos cuenta que ellos iban hacia esa fiesta. Entonces a eso se refiere ahí. Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice:
Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. El Señor se para allí en ese momento y les dice: van a recibir ustedes algo. Y lo menciona perfectamente, es el Espíritu Santo. Dice: hasta ese momento nadie lo había podido tener, porque Él estaba aún aquí y era necesario que Él partiera para que el Espíritu Santo descendiera. Les dice: y si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque yo voy a ser el Espíritu Santo. Quiero que lo corroboremos con otra escritura. Para eso vamos a ir Juan capítulo 4, versículos 6 al 14. Este lo vamos si me da tiempo, vamos a tratar de leerlo todo. Versículo 4 en Juan, ¿le dije del 6? Sí. Del 6 al 14, sí. Es una ocasión que sucede allí con una mujer a la que llaman samaritana. Dice: allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tenían nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre a mí pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras, le dice el Señor, lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua, le contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Ella mirando lo material, ¿no? El Señor le estaba hablando en sentido espiritual y ella miraba lo material. Le dice: pero si no tienes con qué sacar agua, el pozo es hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, le respondió el Señor. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro de él, de esa agua, se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Son dos pasajes que nos hablan de la llenura del Espíritu Santo y del agua. Ahora, una preguntita: ¿por qué el Señor tomó como ejemplo el agua y no tomó el aire, y no tomó el fuego, y no tomó otro elemento distinto? ¿Por qué el agua? Pues hay una explicación. Sí, Señor, hay una explicación. Y para eso vamos a volar casi 2000 años atrás. Nos tenemos que remontar cientos y cientos de años de atrás para poder saber por qué el Señor se refirió al agua. Vamos a ir al libro del Éxodo, hermano Edson, libro del Éxodo, y vamos a leer del 17. ¿Cómo? Éxodo 17, versículos 1 al 6, vamos a leer. 17, 1 al 6. Mira lo que está pasando. Les voy a hacer ahí un resumen. Dios sabía y había escogido a su pueblo de Israel para él. Israel había sido esclavo en Egipto. El Señor, mirando a los esclavos, les dice: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Los sacó al desierto. Y en el desierto, imagínense, no tenían comida, no tenían agua, no tenían nada. Pues esta ocasión pasó en el desierto. Mira lo que dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, le reclamaban. ¿Solo para matarnos desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?
Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva tú también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe y la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. La ocasión entonces está allí pintada. El pueblo de Israel con sed empieza a reclamarle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y Moisés en un principio les dice: pero si fue el Señor el que dio la orden, Él debe de tener alguna cosa. O sea, Él trató de salirse. Y dice que el pueblo le siguió reclamando. Y ya cuando Moisés los vio tan bravos que lo iban a apedrear, se fue ante el Señor, seguro con el rabito entre las piernas, y le dice: mire que me van a pegar porque no hay agua. Y el Señor le dice: coge tu vara, ve a Horeb, va adelante con unos sacerdotes, y cuando golpees la roca, brotará agua. Y sí, Señor, así lo hace Moisés. Va a Horeb y efectivamente golpea la roca y empieza a brotar agua. Horeb existe hoy en día. Esa montaña no ha desaparecido. Ahí está Horeb. Horeb tiene un orillo que está partido, dividido, hendido. En el Salmo, si me regala el Salmo 78:15, yo quiero que miremos algo que dice allí. Salmo 78:15. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. En el desierto partió en dos las rocas y le dio a beber torrentes de aguas. Está hablando de Horeb justamente. Rompe la montaña, parte la montaña, y de en medio de eso empieza a brotar agua. Pues bien, hoy los estudiosos han mirado, Horeb está en medio del desierto. No hay un lugar de donde venga agua. No hay agua hoy en día en Horeb. ¿Cómo Dios iba a sacar agua? Pero es más, para sorpresa de todos, al pie de la montaña, hay vestigios de que ahí corría un río. Es decir, ahí surgió agua en algún tiempo. Eso para comprobar de que en verdad el Señor les dio agua de la nada. Partió la roca y les dio de beber. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Pues quizá el pueblo de Israel no lo entendió en ese tiempo, y mucha gente aún no lo entiende, pero eso es algo profético. La roca, dice, partió la roca. ¿Quién es la roca hoy en día? Pues la roca, quiero decirles, se llama Jesús de Nazaret. Es la roca. Dice que la partió. Así fue traspasado el Señor también. Y dice que de esa roca bebieron todos y fueron saciados. Pues Jesús está diciéndole a esta mujer: el que venga a mí, saciaré su sed. Todo el que venga a mí. Ahí está la muestra de cómo eso que está hablando allí el Señor venía desde tiempos proféticos, casi 2000 años antes de lo que le estaba diciendo. Pero ahí no termina la historia. Estamos en la fiesta de los tabernáculos, y yo les voy a contar que el Señor, con miles de años antes, cientos de años antes, ya sabía lo que iba a pasar con Jesús. Él ya tenía conocimiento de lo que iba a pasar con el Espíritu Santo. En la fiesta de los tabernáculos tenían una fiesta, o la reunión, unas prácticas muy particulares que las quiero compartir con ustedes muy rápidamente. Resulta, yo creo que algunos saben de qué se trata la fiesta de los tabernáculos, pero para el que no lo sabe, la voy a comentar. Mi hermano Edson les va a ayudar allá con una gráfica para que ustedes puedan ver de qué se trata. La fiesta de los tabernáculos fue instituida por el Señor. Le dijo al pueblo de Israel: van a tener estas fiestas. Una era la de los tabernáculos. Esa fiesta lo que hacía era que el pueblo de Israel abandonaban sus casas y se iban al desierto. Se iban al desierto y construían carpas
y allá se iban a vivir durante una semana y llevaban el templo también y lo tenían allá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les dijo a ellos: yo sé que el hombre es de poca memoria y ustedes se van a olvidar un día de que yo los saqué del desierto y los traje a la tierra prometida, y yo no quiero que se olviden de eso. Por eso cada año van a cumplir esta ceremonia, se van al desierto y recuerdan de lo que pasaron. Porque es que eso es muy fácil para nosotros los humanos. Después de que hace un Dios un milagro en nosotros durante el primer mes estamos felices. Gracias, Señor, gracias por esto, por aquello. Muy bien, pero al cabo del año ni nos acordamos de Él. No volvemos a la iglesia, se nos olvida la palabra, no hay oración con el Señor. Es que somos de corta memoria y el Señor lo sabe. Por eso le dijo a Israel: ustedes no se van a olvidar de que yo los saqué del desierto, que yo los traje a una tierra prometida. Y para hacerlo van a tomar unas carpas. Cada año se van al desierto y van a vivir sin agua, sin comida y sin nada. Allí van a saber que yo los saqué del desierto. Y así lo hacía el pueblo de Israel. Se iban al desierto, tenían sus carpas. El agua, ¿sabe de dónde la traían? La traían de un estanque que se llama Siloé, el estanque de Siloé. El estanque de Siloé que quedaba allí, le llegaba agua de un lugar cercano que se llamaba Gihón. Y esa agua que venía, qué casualidad, de una roca. Brotaba agua, era de una roca, y corría por un río y llegaba hasta el estanque de Siloé. Y esa agua la recogían allí los sacerdotes y era la que llevaban para que ellos se alimentaran, para que no olvidaran que el Señor era el que había partido la roca y les había dado de beber. Pero esta ceremonia no termina allí, tenía algo más particular. Cuando iban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, que era el jefe de todos, el papá de todos los sacerdotes. Él era el que mandaba, el sumo sacerdote era el que podía ir a la presencia del Señor. Él se iba con un jarrito de oro cuando iba a hacer la ceremonia. Se iba con su jarrito de oro caminando hacia el tanque de Siloé a sacar el agua. Y detrás de él se iban los sacerdotes, todos ahí caminando. Cuando llegaba el sumo sacerdote sacaba el jarrito de agua allí y se devolvía con su jarrito de agua. Y los sacerdotes que iban detrás, ellos no sacaban agua. ¿Saben qué hacían? Ellos tenían que recoger espigas de las plantas que habían ahí cerca. Espigas que tenían que tener mínimo 7 centímetros y otras especificaciones más ahí, que esas no las vamos a tocar. Pero recogían espigas ellos. Y cuando ya estaban listos, entonces partía el sumo sacerdote hacia el pueblo nuevamente. Y detrás se iban los sacerdotes otros con sus espigas. ¿Y saben qué hacían con las espigas? Tenían que ir batiéndolas y dicen porque tenían que hacer un viento recio. ¿Se cuenta? Les dijo el Señor: tienen que ir haciendo un viento recio con las espigas. Entonces se devolvía el sumo sacerdote con su agüita adelante, los sacerdotes detrás con las espigas, haciendo un viento recio. Cuando llegaban junto al templo, los estaba esperando un tercer personaje. Ese tocaba la flauta, tocaba una flauta. Como la flauta tenía varios roticos, ¿sabe cómo llamaban? O cómo llaman, porque hoy en día esa fiesta todavía los judíos la mantienen. ¿Sabe cómo la llaman? La llaman el traspasado, porque tiene varios rotos. Entonces el traspasado era la flauta y se encontraban frente a la puerta del templo. Entraban al templo y el traspasado iba adelante tocando su flauta. Iba el traspasado y detrás de él iba el sumo sacerdote con el agua y los otros sacerdotes haciendo un viento recio, todos yendo hacia el altar. ¿Te das cuenta cómo está pintada esta escena? ¿Qué nos refiere justamente eso? El agua, el Espíritu Santo, el viento recio, lo mismo que pasó allá en Pentecostés, la misma situación que estaba sucediéndose. Llegaban junto al altar y se postraban allí.
El sumo sacerdote entonces tomaba su jarrito y se subía a una tarima. Dicen que era más o menos como 5 metros de alto. Y allá en el altar, en la parte de abajo, ponían una copa. Pero no era una copa así cualquiera que recibiera. Era una copa que tenía 2 orificios o 2 aberturas. Uno era entrando y el otro era saliendo. Y aunque no crean, eso tenía algo de profético. Eso no era que el Señor dijo, ¿sabe qué? Me gusta que esta copa tenga dos orificios ahí. No, eso tenía un motivo por qué ser así. Llegaba a la reunión el sumo sacerdote, cogía su copa y la derramaba, el agua que llevaba, sobre la copa que estaba en el altar. Y la derramaba sobre el orificio que decía entrada o que era la entrada del agua. Y esa copa se llenaba y entonces por el orificio de salida empezaba a regarse el agua. Para los israelitas era una ceremonia más. Quizá ellos no comprendían de qué se trataba eso, pero lo hacían. Y para muchos hoy en día eso no tiene sentido. Pero para el cristiano es algo profético. Es una muestra de lo que Dios iba a hacer. ¿Sabe lo que significa cada una de esas cosas? El que subía a regar el agua, ¿sabe quién era? El sumo sacerdote. ¿Sabe quién es el sumo sacerdote hoy en día? Allá en Hebreos lo pueden buscar. Hebreos creo que es capítulo 14, no recuerdo la cita exacta. Dice que el sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces imaginemos, es Jesucristo el que va a regar el agua. ¿Quién es la copa que está abajo? Los cristianos. Ellos son los que van a recibir el agua. ¿Y por qué tienen una abertura? Esa copa tenía una entrada y una salida. Justamente porque como cristianos recibimos del Espíritu Santo, pero igualmente de nosotros, dice, brotarán ríos de agua viva. Es decir, hay salida también del Espíritu Santo. Vayamos y recordemos esa escritura. Volvamos a Juan. Sí, es la de Juan 4. Juan 4, versículos 13 y 14. Es la de la samaritana. Porque quizá, como les dije anteriormente, la samaritana no supo de lo que le estaba diciendo el Señor. Pero mire, cuando nosotros leemos y conocemos las fiestas como eran en el antiguo, entendemos qué era lo que le decía a la samaritana. Vea lo que le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del estanque. Pero mira lo que le dice en el versículo 14: pero el que beba del agua que yo le daré. ¿Te das cuenta? Él se está presentando como el sumo sacerdote en ese momento. Le está diciendo: yo soy el que les voy a dar agua. Dice: al que yo le daré no volverá a tener sed, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial. Es decir, esa agua, ese espíritu que está entrando, se volverá manantial. Por eso la copa tenía entrada y salida. Un manantial es algo que da a beber a otros. Por eso era la copa. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la llenura que el Señor le está entregando a su iglesia. Entonces ahora sí, miremos todo el conjunto. Miremos cómo el Señor desde tiempos de Moisés ya sabía que Cristo iba a venir. Ya en esas fiestas se proclamaba lo que Jesús iba a hacer. Jesús, el sumo sacerdote. El agua, el Espíritu Santo. Por eso dice que no tendremos más sed, nunca más, cuando sean llenados. La copa, los cristianos. Una entrada que será para el Espíritu Santo y una salida que será el manantial de agua. Todo perfectamente entregado. Por eso le digo, por eso el Señor, cuando se fue con la samaritana, o cuando le habló a los apóstoles, les habló del agua. Él sabía a qué se estaba refiriendo. Esa era la llenura del Espíritu Santo. Bien. Espero que hayan captado la idea, porque ahora sí viene lo bueno. Ahora sí, para lo último, dejé lo bueno. ¿Por qué les hablo de un avivamiento? ¿Por qué les hablo de una llenura del Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Vamos a ir al libro de los Hechos,
capítulo 2, versículo 17. Nosotros hemos estado hablando en esta iglesia y hemos proclamado desde hace algún tiempo que tenemos que prepararnos. Estamos viviendo tiempos finales. Yo sé que mucha gente me irá a decir, no, eso yo ya lo escucho. Créame que yo también los entiendo. Yo llevo 40 años en el evangelio. Y desde que yo me entregué la primera vez, cuando yo fui allá, me arrodillé frente al altar y le dije, Señor, te acepto como mi Salvador. Desde esa época yo escucho, sí, que Cristo va a regresar, sí, que estamos en los finales de los tiempos. Estamos en eso desde hace muchos años. Y yo sé que usted estará diciendo eso yo ya lo he escuchado, ya no lo creo. Regálame una escritura antes de esa. Segunda de Pedro, para no dejar esto así suelto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, versículo 3, versículo 9. Miremos este pasaje antes de ir a lo demás. Mira lo que dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si alguno de ustedes tiene duda, ¿por qué el Señor no ha venido? Nunca se levante y diga, es que yo he escuchado eso mucho tiempo. ¿Sabe por qué no ha venido? Porque el Señor dice allí, Él está demorando esa venida, no porque no quiera venir, sino porque dice, aún hay alguien que puede ser salvo. Aún hay un pariente de nosotros, un hijo, un hermano, un padre de nosotros que necesita salvación. Y por ese hermano, por ese pariente, por ese padre, por esa madre, es que Dios no ha venido, porque Él quiere salvarnos a todos, porque su misericordia es así de grande. Por eso es que Él no ha venido. Y si no, ya este mundo hubiera terminado. Ahora sí, vayamos. Me decía el versículo 10, habla del rapto de la iglesia. Dejémoslo para otro tema. Vayamos ahora sí al pasaje que yo le mencioné, Hechos 2, porque yo les hablaba de eso. Mire, estamos en el tiempo final, y en el tiempo final hay una señal que falta por cumplirse. Hemos tenido guerras. Si ustedes van allá en cualquiera de los evangelios, vamos a encontrar que el Señor dice, estas señales van a pasar para cuando yo regrese. Que serán terremotos, serán pestes, serán hambres, serán muchas cosas. Pero hay una señal que aún no se ha cumplido. Y esa señal se tiene que dar antes que la iglesia parta. Esa señal es la que se llama el último gran avivamiento en la tierra. Sí, Señor. Ahora sí, regálame la porción. Hechos 2, versículo 17, dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego, nubes y humo. El sol se convertirá en oscuridad, la luna en sangre, antes que llegue el día grande y esplendoroso del Señor. Y todo el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Sabes qué? Falta una señal. Falta una señal para su venida, y esa señal es el gran avivamiento por el que está clamando la iglesia. Ese avivamiento que se vivió en Pentecostés se va a tener que volver a vivir otra vez. Dice: derramaré de mi espíritu, los jóvenes verán sueños, los niños profetizarán, los adultos les pasará esto, los ancianos aquello. Será un derramar del Espíritu Santo, una llenura total. Una llenura total. Por eso habla allí que todos tenemos que ser llenos. El gran avivamiento viene. Esa es nuestra última señal. Por eso nosotros estamos predicando que este avivamiento llegará, va a nacer.
a nacer de un grupo de personas que seguramente estarán clamándole a Dios, estarán en oración, así como los 120 estaban reunidos unánimes. Así tiene que estar la iglesia. Viene un tiempo hermoso, el gran avivamiento, ahora, y es el llamado que tengo para ti hoy. ¿Sabe quién va a vivir ese gran avivamiento? ¿Sabe quién va a tener esa llenura del Espíritu Santo? Volvamos a los tabernáculos. Volvamos a los tabernáculos. ¿Recuerdan la copa? ¿Dónde estaba la copa para ser llenada? La copa no la dejaron afuera. La copa no la dejaron en unas sillas. La copa no la dejaron en ningún lado. ¿Sabe dónde estaba la copa? Yo les mencioné. La copa estaba en el altar. Y la copa son los cristianos. ¿Qué me quiere decir eso? Que el Señor, el sumo sacerdote, va a llenar las copas, va a llenar del Espíritu Santo, va a derramar del Espíritu Santo, pero lo va a llenar sobre unas copas, y esas copas no son cualquiera. Esas copas tienen que estar en el altar del Señor. No las va a llenar en cualquier lugar. Usted me va a decir, o sea que tenemos que ir a la iglesia y ponernos allá frente al altar. Sí, quizá. Pero esto nos habla en un sentido espiritual. ¿Sabe cuál es el altar de nosotros espiritualmente? El altar para nosotros espiritualmente es todos esos cristianos que leen la palabra, esos cristianos que buscan en oración al Señor, esos cristianos que están en ayuno, que están buscándolo a Dios cada día, cada tarde, cada noche. Esas copas que están así son las que están en el altar, en la presencia de Dios. Todo el que llegue a la presencia de Dios, todo el que le busque en oración, todo el que vaya al Señor, está en el altar de Dios. Y ese que está en el altar de Dios es el que va a recibir la unción del Espíritu Santo. No la va a recibir nadie que no esté en el altar. Si no está en el altar, si usted no ora diariamente, si usted no busca de Dios diariamente, si usted no lee la palabra, usted está fuera del altar. Qué pena decírselo. Pero Dios un día me recriminará por no haberlo dicho. Por eso le digo, busque de Dios, vaya al altar del Señor. Un avivamiento viene, y ese avivamiento solamente será lleno por el sumo sacerdote. Derramaré de mi espíritu, dice, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos, un mover como nunca jamás haya habido. Seguramente se va a burlar mucha gente, seguramente muchos quedarán atónitos de lo que pase, seguramente muchos se maravillarán, pero nosotros los cristianos sabremos de lo que está pasando. El avivamiento viene. La iglesia nació con un avivamiento, y la iglesia se irá con un avivamiento. Eso es lo que está en la palabra del Señor. Así nos iremos, en un avivamiento. Prepara tu corazón, prepárame tu mente, prepara tu vida para ese gran avivamiento. ¿Quieres estar presente? Ven al altar. Ve al altar del Señor, prepara tu copa, porque va a haber un derramamiento del Espíritu. El sumo sacerdote va a llenar el agua. Se lo dijo a la samaritana: yo llenaré de agua. El que tenga sed, que vaya al Señor, que beba el agua del Santo Espíritu. Esa es la gran promesa del Señor. Si tú has entendido mi mensaje en esta mañana, sabrás a lo que te he llamado hoy. Sabrás cuál es la invitación que te he hecho hoy. Sabrás que hay un avivamiento que se viene como última señal, y que nosotros tenemos que estar preparados para ese avivamiento. Si es así, yo te voy a invitar que allá en el lugar donde tú estés, cierres tus ojos por un momento, inclina tu rostro y pidámosle al Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso y amado, en este día, mi Señor, me preparo para recibirte, mi Señor Jesús. Preparo mi corazón, preparo mi vida, mi Señor. Preparo para recibirte, Espíritu Santo. Me postro ante tu altar, mi Señor Jesús. Yo quiero ser parte de ese avivamiento, mi Señor. Yo quiero llegar hasta tu altar, hasta tu presencia, mi Señor. Yo quiero abrir mi corazón, abrir mis labios, abrir mis brazos, Señor, y permitir que tú, como sumo sacerdote, me llenes,
Llenes mi vida, Señor, de esta agua que necesito. Llenes mi vida con tu Santo Espíritu, Padre bendito. Quiero vivir esa maravilla del Espíritu Santo, mi Señor. Quiero sentirme, Señor, contigo. Quiero saber que tú eres el que me vas a llenar, Padre. Mi Señor Jesús, no mires nunca mis faltas, porque soy pecaminoso, pero mira la disposición que yo tengo, mi Jesús. Hoy quiero acercarme a ti, Padre. Hoy quiero ser parte tuya, Señor. No quiero levantarme del altar de tu presencia. Quiero estar frente a ti, mi Señor. Quiero estar frente a ti, mi Jesús. Quiero rendirme a ti, mi Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, mi Señor Jesús.